¿Alguien ha tenido ansiedad? ¿Sí? ¿Alguien ha estado ansioso? Yo creo que sí. Vamos a leer en Primera de Pedro 5, a partir del versículo 6, lo que podríamos considerar una exhortación, un consejo. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice de esta manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Aquí también vemos una promesa. ¿Ustedes sí están convencidos que el Señor tiene cuidado de nosotros, de usted? ¿Que sí tiene cuidado? ¿Sí sabe eso? Mire, porque es indudable que todos, en más de alguna ocasión, hemos sentido ese sentimiento de incertidumbre. Y aquí no importa la edad, no importa la edad. Ese sentimiento de incertidumbre, de preocupación, de temor ante las circunstancias que nos pudieran llegar a acontecer. Puede ser una mala noticia, puede ser el diagnóstico de una enfermedad, sobre todo si es grave, las consecuencias de una mala decisión, la sospecha de una infidelidad, la pérdida de un trabajo. Bueno, todas estas cosas, que muchas más, ¿verdad? Ejemplos podríamos poner, pues siempre van a causar un sentimiento de inquietud en nuestro corazón. Ese sentimiento o condición emocional que conocemos como ansiedad. Cuando Pedro dirige esta carta a la iglesia, si ustedes, no le pido que vaya al contexto, pero esta primera carta tiene una dedicatoria especial a los judíos convertidos al cristianismo, esparcidos en Asia Menor. De hecho, una traducción más exacta dice no los esparcidos de Israel, sino dice los echados de Israel, así, los rechazados. Aquellos que por su decisión de seguir a Jesucristo, sus doctrinas, sus enseñanzas, estaban sufriendo de una terrible persecución por parte de no solo las autoridades romanas, también las autoridades judías especialmente tenían un odio en contra de todo lo que tuviera que ver con Jesús. Y esto estaba provocando entre ellos una terrible condición de temor, de preocupación, de incertidumbre, ansiedad. Imagine familias huyendo a causa de su fe, expatriados, perdiéndolo todo, intentando comenzar de nuevo en tierra de gentiles. Bueno, todo eso estaba haciendo que el pueblo de Dios estuviera sufriendo situaciones muy terribles. De manera que el apóstol Pedro, al mismo tiempo que los está afirmando en la fe con esta carta, con sus consejos, edificándolos con la palabra de Dios, también en esta carta les advierte de la inevitable presencia de pruebas, de aflicciones, aconsejándoles finalmente a dejar todas sus cargas. En este caso menciona sus preocupaciones, sus ansiedades en Cristo, confiados en que el Señor tendrá cuidado de todos ellos. Ahora, es importante saber que echar nuestras cargas en el Señor, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, no significa que dejemos de buscar soluciones, o que en el caso de que fuera alguna situación económica o de otro caso, pues ni siquiera trabajar, no preocuparse por sacar adelante la situación. No, a lo que se está refiriendo Pedro es a descansar en el Señor. Descansar en el Señor, entendiendo que Él está por encima de cualquier circunstancia, que tiene control de todo lo que pueda suceder. Y eso es algo que se dice constantemente en el púlpito, pero que la mayor parte de los creyentes lo escuchamos, decimos amén, pero ¿qué tanto estamos convencidos
de esa soberanía de Dios, que tiene control sobre todo, que tiene cuidado de nosotros. Sea que empeore o que mejore las circunstancias, tener la convicción de que todo lo que el Señor permite será encauzado a nuestro bien. Y Pedro señala también algo muy importante, que se requiere de humildad. Por eso primero dice, humíllese bajo la poderosa mano del Señor. ¿Por qué se requiere de humildad para acercarse de esta manera al Señor? Porque se necesita mucha humildad para reconocer nuestras debilidades. Una de las, podría yo decir, de las cosas más difíciles al hombre es reconocer que se equivoca, que toma malas decisiones. Y esas debilidades que a veces no se quieren reconocer, pues no nos evitan ver la mano de Dios, no nos permiten ver las bendiciones de Dios, porque seguimos pensando que lo podemos resolver en nuestras fuerzas. Reconocer nuestra debilidad y al mismo tiempo aceptar que todo lo que vivimos al venir de Dios tiene un propósito. ¿Sí sabe usted que absolutamente todo lo que a usted le sucede viene de Dios? Todo. Y aquí no vamos a hablar de cosas buenas o malas, simplemente todo. No se mueve una sola hoja de un árbol si el Señor no lo permite. Estoy hablando metafóricamente, como lo dice la iglesia, la Biblia. Por tanto, lo que queda al que está convencido de esto es que pese a las circunstancias que esté viviendo, pues lo que tiene que hacer es esperar la respuesta de Dios, ponerse en las manos de Dios y esperar la respuesta. Y evidentemente esforzarse. Mire, la ansiedad, el temor, la aflicción, la preocupación son trastornos emocionales, a veces incontrolables, que deprimen, que perturban el alma abatida por lo que se está viviendo, los contratiempos de la vida. Y conforme avanzan, se van convirtiendo en un lastre que no nos permiten encontrar la paz. Si estamos constantemente meditando en ello, en por qué me pasa, por qué me sucede, qué está sucediendo, por qué, todo eso. La ansiedad es un trastorno del ánimo, mis hermanos, que se puede presentar como un sentimiento o estado emocional que incluso se puede considerar normal ante situaciones que solamente alteran un poco la vida cotidiana, que forman parte de la vida. Por ejemplo, ¿cómo se pone uno? Yo ya pasé por eso, pero cuando va a entrar a la escuela, el jovencito, la jovencita, que dice, ni siquiera pude dormir. Está tan emocionado que hasta tiene a un lado la mochila, huele a nuevo y hasta se le riquísimo. Pero hay una emoción, eso es un estado emocional. ¿Se imagina usted también cuando alguien consigue un buen trabajo y se va a presentar por primera vez? ¿A quién le ha sucedido de que mañana comienzo, me dieron el trabajo, firmé el contrato, voy a iniciar y no puedes ni dormir porque estás emocionado, te levantas temprano? De hecho, es la primera vez que llegas a tiempo a ese trabajo, ¿verdad? Pero es un estado emocional. Tu primera cita. Yo me acuerdo de mi primera cita, estaba lloviendo. No me importó ni siquiera mojarme. Bueno, una noche antes de casarse, a ver, imagínense, la emoción de un viaje, la espera del cumplimiento de una expectativa. Bueno, todo eso puede provocar ansiedad, pero es una ansiedad que, pues, normal, natural, sana, podríamos decir, pero también puede ser la respuesta emocional ante una mala noticia, una circunstancia inesperada, la experiencia de una pérdida física o material, y eso también es aflicción del alma. La ansiedad conduce a una terrible sensación de apremio, de tensión. ¿Y sabe qué sucede cuando nos ponemos ansiosos? Vemos todo trágicamente, como que no hay salida. La ansiedad afecta la percepción de los sentidos, confunde los pensamientos,
y también la sensibilidad física. ¿Por qué digo esto? Médicamente, a la ansiedad se le conoce como la gran engañadora. ¿Sabía usted eso? A mí me lo dijo un médico de una especialidad de, ¿cómo decía este médico? De situaciones muy graves, de alto impacto. ¿Y qué cree? ¿Por qué me lo dijo? Porque yo fui la víctima de la ansiedad. En muchas ocasiones les he dicho que los pastores no somos supergigantes espirituales, somos humanos. Y mire, normalmente no me gusta hablar de mi persona, pero este es un ejemplo, un testimonio. Y cuando el médico me vio, porque yo llevaba unos síntomas, o sea, perdí la percepción de lo que me estaba pasando. Literalmente sentía yo que me estaba muriendo, así, literalmente. Sentía yo en el internet es a veces tan, te estás sintiendo malo de algo y ¿por qué esto? ¿Por qué? Ya tengo esto, ya tengo aquello, ya tengo más allá. Y en ese momento yo tenía entre un derrame cerebral, un infarto y hasta no sé, ¿verdad? Cáncer terminal. ¿Y sabe qué? Un médico que es un amigo me manda con su papá que tiene esa especialidad. En la noche salí todo trastornado, exámenes de todo en ese momento, hasta electrocardiograma de urgencia. Y me dice el doctor, está usted perfectamente sano. Me quedé. Pero dice, usted tiene lo que le llamamos y que muchos colegas míos no quieren aceptar como enfermedad, a la gran engañadora, se llama ansiedad, es lo que usted tiene. Y en ese momento yo me quedé así sorprendido y cuando me receta una medicina que nunca compré, porque me recetó un medicamento controlado. Mire, esto lo va a hacer que usted, en ese momento cuando me dio la receta, me da la noticia el doctor, lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios. ¿Hasta dónde estaba llegando yo? Siervo de Dios, hijo de Dios, y no me estoy vanagloriando, simplemente mi condición de saber, de estar convencido que Dios tiene control sobre todas las cosas, que todo obra para bien, de estar enseñando por años esto, y a ver, yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Bueno, cuando la ansiedad se convierte en algo más que un simple estado de nerviosismo temporal, entonces se convierte en una fuente que roba la paz constante, preocupación, limita las capacidades, limita el desarrollo personal, afecta la condición física, mis hermanos. ¿Y sabe dónde está todo? Aquí. Es cuando la ansiedad se convierte en una carga tan pesada, imposible de soportar, que lleva a la persona a un estado de preocupación constante, quita la paz, quita la seguridad. ¿Y sabe qué? Ahorita estoy hablando de los síntomas de la ansiedad, porque hay una respuesta del Señor a esto. La ansiedad es el camino más corto a la depresión. O sea, esto no se queda ahí si lo dejamos crecer. ¿Y qué es la depresión? Pues esa profunda tristeza que le quita valor a todo. Ya no hay sentido al ver siempre las cosas de manera pesimista. Ya no hay remedio. Y cuando alguien llega a ese punto, hasta se pierde el propósito de vivir. Por eso la ansiedad, al ser tan terrible, también es el recurso favorito del enemigo para llevar al hombre al fondo de la desesperación. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? Me siento en el fondo, en el lago cenagoso, no hay nada que me ayude, no hay nada, no veo solución, no veo nada que me pueda ayudar. ¿Y cuál es la finalidad del enemigo? Destruir. Hacer que
que la persona se pierda. Ahora, la pregunta es, si los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, los renovados de la mente, como cualquier otro, también podemos pasar por esto. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto será algo que nos deba condenar? Porque lamentablemente hay un prejuicio o doctrina que te dice que un cristiano no se debe de enfermar, que un cristiano no debe pasar por circunstancias, si a un cristiano le va mal es porque no diezma, o sea, te meten tantas cosas a la mente porque estás en pecado y de repente empiezas tú a ver, pues, ¿qué he estado haciendo? Y haces un recuento de las cosas y, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué? No, simplemente estás pasando por un mal momento, pero tenemos que aprender a reconocerlo, mis hermanos. Y en las palabras de Cristo, en Juan 16:33, el Señor dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces comenzamos a ver que en la palabra están las respuestas. Y no es algo de lo que nos tengamos que convencer como que si fuera un sortilegio. No, es que me voy a convencer, voy a repetirlo 35,000 veces. No estoy enfermo. No, mis hermanos, no. Es la convicción de que el Señor está contigo. Y entender que ser cristiano no te hace intocable, no te hace invulnerable a los eventos del que estamos expuestos constantemente, las aflicciones de la vida. Ser cristiano no te mete en una burbuja de protección ante las tribulaciones del tiempo en que vivimos, por ejemplo. ¿Cuántas cosas cada uno de ustedes ha pasado que lo ha llevado a situaciones extremas, de sentirse agobiado, de sentirse que Dios no lo escucha, que Dios no existe, que Dios no está? Y esa es la voz del enemigo. ¿Se acuerdan la enseñanza de la semana pasada? Cuando de repente Jesucristo se puede convertir en un tropiezo porque no le creemos, como el tiempo de la pandemia. Esto que le platiqué me pasó en ese tiempo. Ahora lo platiqué un poquito más, ya había dicho algo, pero bueno, la pandemia trastornó la vida de toda la humanidad, para comenzar. No solamente de los incrédulos, de todo el mundo. Y se murieron cristianos, muchos, pastores. Y muchos cristianos y muchos pastores se murieron porque fueron irresponsables, porque pensaron que tenían ellos otra fuente, tenían otros datos. La pandemia acabó economías, echó abajo proyectos, terminó con la vida de muchos seres amados. Más de un año de aislamiento en casa, bajo el bombardeo de malas noticias, porque eso sí llegaban, incluso sin poder trabajar, hacer las cosas que teníamos por costumbre, congregarnos. Bueno, eso hizo que la ansiedad y la depresión se hicieran presentes en miles de corazones desalentados. Un tiempo terriblemente difícil para toda la humanidad, porque además éramos testigos de la impotencia de todos los actores, todos los protagonistas mundiales, gobiernos, sistemas de salud, sistemas financieros, sistemas sociales, todos rendidos ante un virus. ¿Sí recuerda eso? Y ahora que se ve aquí, ¿qué dice? ¿No fue para tanto? No, tuvo lo suyo, tuvo su tiempo. Gracias a Dios estamos aquí. Y aunque los cristianos sabíamos que todos esos sucesos están escritos y formaban parte de las señales, los eventos que en algún momento tienen que estar aconteciendo, pues no dejaron de ser tiempos difíciles para todos. En la actualidad es lo mismo, mis hermanos. Ya no estamos bajo el influjo de la pandemia, pero seguimos viendo el incremento de desastres naturales, conflictos mundiales, guerras, la constante degradación y corrupción de la sociedad a causa del hombre que ignora a Dios. Y se siguen presentando las señales que anteceden el regreso de nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente. Y sí, eso causa aflicción del alma, pero
¿Qué tenemos que hacer ante eso? Los que creemos en el Señor. Mire, tan peligrosa fue la pandemia que para muchos no ha terminado, por las secuelas que siguen afectando la salud. Y todavía muchos tienen secuelas y no sencillas, graves. Pero también está afectando su estado de ánimo. La ansiedad se sigue haciendo presente. Por eso para el creyente la ansiedad se torna peligrosa cuando toma el control de su vida, desviando la atención a las circunstancias que están afectando y olvidándose que Dios está con nosotros. Allí es donde estriba el problema. Porque es indudable que para muchos creyentes, aunque por la gracia de Dios estemos de pie, en algún momento ante los problemas, ante las circunstancias difíciles, las aflicciones, han experimentado esa incertidumbre que los ha llevado a dudar de su fe, de la fidelidad en Dios. Sin embargo, como les decía la semana anterior, no es algo que nos deba condenar o hacer sentir como reprobados. O sea, tiene que tener paz en eso. ¿Por qué? Porque eso no lo tiene que llevar a sentirse infiel o reprobado en la fe. No, mis hermanos, son reacciones naturales de quienes aún estamos siendo perfeccionados por Dios, y el Señor lo sabe. El Señor sabe que somos polvo, que somos como una pequeña florecita que en la mañana está en todo su esplendor, pero que por la tarde puede marchitarse. Entonces, ¿qué hacer ante estos ataques emocionales de ansiedad, de depresión? Porque son situaciones que se están presentando íntimamente. Lo primero es aceptarlo. Y eso es difícil. ¿Qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? No tengo nada, estoy bien. No, mi hermano. Mire, eso se lo podemos dejar para alguien que quiere presumir de muy macho, pero para los cristianos no tendría que ser vergonzoso reconocer alguna debilidad y preferir negarlo, incluso con eso evitar la ayuda de Dios. Puede ser a través de la misma iglesia, a través de alguien que el Señor quiere enviarte. Y este acto de honestidad es lo que pone la vida del creyente en las manos de Dios. Ahí, cuando reconoces tu debilidad, cuando dejas de actuar por tu cuenta, cuando te rindes a la evidencia de que humanamente ya hiciste todo y que solo queda que el Señor actúe. Pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Queremos hacer todo, y ya cuando estamos cada vez más hundidos, entonces sí, Señor, interviene. Señor, por favor. ¿Qué tendría que ser lo primero que deberíamos hacer los creyentes? Acudir al Señor. Acudir al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando actúa la gracia del Señor en mi vida. Sin embargo, al guardar cualquier circunstancia que te está afectando, pues va a llegar el momento que sea inaguantable y va a acarrear terribles consecuencias. Y así sucede también con el pecado. ¿Cuánto se puede ocultar un pecado? ¿Cuánto tiempo? Si el Señor es un especialista en sacar a la luz la verdad. Cuando reconocemos el pecado y nos arrepentimos, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. ¿Pero qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Entonces, no permita jamás que esos pensamientos de vergüenza, ya sea porque se siente en una situación extrema, pues lo lleven al límite de la ansiedad por pretender pasar solo estas situaciones tan delicadas sin buscar ayuda. Dios conoce nuestras luchas y siempre nos ayudará. El Señor prometió que no nos dejaría solos jamás, y esas son sus promesas que tenemos que entender. Entonces necesitamos estar convencidos que Jesucristo siempre va a ser no una salida segura, sino la solución a todas nuestras circunstancias.
y que nada ni nadie podrá ocupar ese lugar para que encontremos la paz, la seguridad. El mundo te quiere hacer creer que puedes encontrar la solución ahí. Y eso es precisamente todo lo contrario. Es el mundo el que te quiere robar la paz, la felicidad, lo que realmente el Señor quiere para ti. En Isaías 43:2, la Escritura dice de esta manera: cuando pases por las aguas, y aquí habla de aguas ¿qué? Turbulentas. Dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahorita recordé de repente a los amigos de Daniel, cómo su fe lo llevó a decirle a Nabucodonosor: ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar ante tu imagen. El Señor es poderoso para librarnos de tus manos, oh rey. Y si no, de todas maneras no nos vamos a inclinar. Eso es fe, eso es convicción, eso es seguridad. Mire, hubo un hombre llamado Elías. ¿Usted conoce a Elías? Un profeta de Dios, un hombre de Dios, usado por el Señor, conocedor de sus promesas, quien después de haber sido usado grandemente, llegó a caer en esa condición tan terrible emocional. Con esto le quiero dar a conocer, o que usted vea, que los creyentes podemos tener ese tipo de circunstancias. En Primera de Reyes 18 y 19 usted puede leer, ahí, anótele, vemos una historia, léala completa en Primera de Reyes 18 y 19, pero yo lo voy a parafrasear un poco para llevarlos de la mano a la historia. Ahí narra cómo Elías confronta al rey Acab, quien se casó con una mujer llamada Jezabel, una bruja, literal. Él permitió, el rey Acab era judío, la influencia en la adoración a los dioses paganos, ¿verdad? Influyó al pueblo. Entonces, Elías exhorta al pueblo a decidir a quién van a servir. Ya usted lee la historia, yo se la estoy platicando. Y valerosamente, hago puntualidad en esto, valerosamente, en un acto de fe al Dios, reta a los profetas de Baal y Acera, eran los dos dioses principales de Jezabel, para demostrar ante todo el pueblo quién es el único Dios verdadero. Y ahí en el Monte Carmelo hace que 450 sacerdotes de Jezabel presenten sacrificio a sus dioses, que levantaran un altar. ¿Para qué? Para que cayera fuego del cielo y quemara el sacrificio. Conocemos la historia. Pasaron muchas horas, día entero, después de clamar, de danzar, de cortarse el pecho para derramar sangre sobre sus, porque esa era la usanza de los paganos. Bueno, y bajo las burlas de Elías, porque Elías todavía les decía: griten más fuerte, ¿acaso sus dioses estarán dormidos? ¿Acaso, 450 enfrente? Se requería de mucho valor y mucha fe. Finalmente caen desfallecidos. ¿Y qué hace Elías? Levanta un altar con 12 piedras, simbolizando ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Hace una zanja alrededor de ese altar. Pone el toro del sacrificio destazado sobre la leña. Y todavía pide que lo mojen en varias ocasiones, hasta que se llene la zanja. Y entonces ora al Señor. Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, Señor, respóndeme. Esta es la versión de la Reina Valera contemporánea. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja.
Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y ahí les cortó la cabeza. Le cortó la cabeza a 450. ¿Cuánta fe y cuánto valor por parte de Elías? Pero sobre todo, ¿cuánto respaldo de Dios? Ahora, con todo y eso, mis hermanos, fue suficiente una simple amenaza de Jezabel: así como hiciste con mis sacerdotes, así te haré a ti, para caer en una terrible condición de ansiedad depresiva. En Primera de Reyes 19:4 dice: se internó en el desierto, después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse, y exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué tenía Elías? Depresión, ansiedad. Ahora sentía que estaba a punto de ser ejecutado, que lo estaban persiguiendo. Mis hermanos, ¿cuántos como Elías, siendo testigos del respaldo de Dios, de ver cuán grandes cosas ha hecho con cada uno de ustedes, se han preocupado por cosas o situaciones que incluso no han sucedido? Elías estaba huyendo por una amenaza. ¿Cuántos se han llenado de inquietud, de angustia, sintiéndose impedidos porque no tienen el control? Yo le voy a decir una cosa, mis hermanos: nosotros nunca tenemos control de nada. Si alguno de ustedes piensa: no, es que ahorita tengo mi casa en control, y mi trabajo, y mis circunstancias. Nosotros no tenemos control de nada. Nosotros lo que hacemos es caminar en las buenas obras que el Señor nos permite, las que ya trazó Él. Tu trabajo, tus actividades normales, la manera como llevas a cabo tu fe. Pero cuando el afán y la ansiedad se presentan, la intranquilidad, la zozobra, el nerviosismo, las noches de desvelo, esas noches de desvelo que fatigan, que enardecen los sentidos, que llevan al desánimo, la frustración y hasta dudar de Dios. Cuando tú sabes que Él tiene cuidado de ti, fíjense qué paradójico. O sea, ¿cómo me dejo caer y sé que Dios está conmigo? Por eso me atreví a platicarle un poco ese suceso, porque eso fue lo que me mostró el Señor. ¿Que acaso no estás convencido? ¿Entonces no estás seguro? El Señor me derrumbó todo, pero me enseñó, me mostró el verdadero rostro de quién creen, de mí mismo. Muchas veces somos tan imprudentes en pretender creer que tenemos el control. Sin embargo, como el salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Salmo 73:25. Decir como el salmista: ¿a quién tengo yo? Solo a ti. ¿Está usted convencido que todo le pertenece a Dios? ¿Que todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado? ¿Y que Él tiene cuidado? Entonces, creerle a Dios hace que nuestra vida no se someta a esos afanes, a esa ansiedad, a esas preocupaciones. Lo que va a llenar tu corazón es la certeza de que el Señor, como Padre amoroso, tiene cuidado de sus hijos. ¿Tú eres su hijo? ¿Tienes un Padre amoroso? ¿Qué crees que el Señor está buscando para ti? ¿Qué crees? Solamente tu bien. Dijo el Señor: mis pensamientos para ustedes son solo para bien.
Entonces, entender que Él conoce nuestras necesidades, que siempre tendrá la respuesta a tiempo por cada situación que Él mismo permite. Él tiene la salida. Entonces esto nos debe de permitir confiar y llegar al final de cada día, porque acuérdense que cada día tiene su propio mal. Llegar al final de cada día con todo su mal, con todo lo que sucedió, con todo lo que aconteció, las noticias, las circunstancias, confiando que si el Señor es con usted, ¿quién contra usted? Y que si lo está permitiendo, tiene un propósito. ¿Y sabe qué? Eso lo descubrimos en el día a día. ¿Por qué está usted aquí? Y no estoy diciendo por qué está aquí en este momento, en este lugar, sino cómo es que ha llegado hasta este día a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que ha acontecido en su vida, a pesar de que ha tenido agravios, circunstancias difíciles, no sé, cada uno sabrá de dónde el Señor lo ha rescatado. Entonces, confiar en Dios, mi hermano, te va a llevar a tener un dulce sueño reparador, porque vaya que cuando hay ansiedad, también el sueño, el descanso se apartan. Confiar en Dios va a hacer que ese desvelo del corazón atormentado por el temor se desvanezca. ¿Por qué? Porque has dejado toda ansiedad, toda causa en sus manos. Estás confiando en su gracia, no estás confiando en tus fuerzas. Salmo 4:7 dice: tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen por motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Se lo voy a leer en otra versión. Dice: tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo, me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Pregúnteme si yo tenía insomnio en ese tiempo. Y es horrible. ¿Sabe qué era mi mayor preocupación? Ver cómo el insomnio, el cansancio, no me permitía hacer lo que el Señor me había encomendado, atender la iglesia. Y trataba yo de dormir. Señor, concédeme el descanso, aunque sea 2 horas. No quiero pasar toda la noche pensando, necesito, venía esa lucha. Y empezaba yo o más bien el Señor empezaba a poner en mí el rostro de todos ustedes, de mis hermanos de las iglesias, y Señor, yo quiero atenderle, yo quiero hacer tu voluntad. Y empezó el Señor a responder, pero tuve que reconocer mi debilidad primero. Y cuando vi la receta con esos medicamentos dije: pues ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Solamente por qué? ¿Y sabe qué? Me inundó la tristeza, pero ya una tristeza distinta, la de no haber confiado en el Señor, la de haber pensado que yo podía resolver las cosas a mi manera, de creer que un médico me iba a sacar adelante. Y sí, los médicos funcionan, por eso los tiene ahí el Señor, pero nuestra dependencia debe ser del Señor. Y Pedro nos da lecciones prácticas en esta carta, recomendando la sobriedad, el dominio propio, la templanza. Representan a alguien que puede controlar, en este caso, esa parte anímica, confiando en el Señor. Porque la ansiedad siempre nos va a llevar a un desequilibrio que te puede llevar a tomar incluso decisiones equivocadas. En esa misma carta Pedro habla de estar atentos, de mirar con atención, con claridad, porque la ansiedad hace que la mente se nuble por una percepción distinta
hace rato cuando estábamos cantándole al Señor, que tu sabiduría llene mi corazón. Que sea tu mente, Señor, no la mía. Que seas tú el que dirija mis pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando son nuestros pensamientos, mis hermanos, nos perdemos. Y no olvidar que el más grande recurso que tenemos es la fe en Jesucristo y su obra. Entender que si Él nos ha redimido, que si Él entregó su vida por nosotros y nos tiene aquí, es con un propósito. Mire, se cuentan por millares los seguidores de Jesús que al no estar afirmados en su fe, se han ido enfriando por las situaciones que el mismo Jesús advirtió que sucederían. Y más que nunca se está haciendo evidente la caída y la deserción de muchos seguidores de Jesús, creyentes, a causa de la ansiedad, del temor que ha lacerado su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con los creyentes, los cristianos de esta generación? Que su falta de fe les hace rendirse ante las circunstancias y no ven al Dios que tiene cuidado de ellos, de nosotros, llevándolos fácilmente a un afán desmedido, incluso por luchas que ni han librado. Eso es lo que hace la ansiedad. Te pone en lugares que nunca has estado, en situaciones que nunca has vivido, porque ya por una pequeña situación que estás pasando te está y está gobernando tus sentimientos, tus emociones, empiezas a futurizar, empiezas a especular. Eso es lo que produce la ansiedad. Y la palabra de Dios realmente desafía a la iglesia a no rendirnos. Porque si bien los tiempos son peligrosos, mis hermanos, imagine si no podemos hacer frente a las dificultades por las que estamos pasando, que seguramente siempre van a ser menores a las que vamos a pasar. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Porque el Señor nunca va a poner una prueba más allá de la que podamos nosotros enfrentar. Y con la prueba va a poner la salida. Pero el Señor conoce nuestras capacidades, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra medida de fe. Pero es muy fácil que a causa de los engaños del mundo y de muchas falsas doctrinas, cada vez se vean más creyentes desanimados, negligentes, desobedientes, faltos de fe. Creyentes que se dejan caer como heridos de muerte o se quedan tirados en el camino sin hacer frente, como si no conocieran a Dios. Eso es algo que tenemos que comprender, mis hermanos. ¿Qué se necesita? ¿O qué necesita quien ha caído en esa lamentable condición para levantar el rostro y para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios? Cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y la respuesta la tenemos en la misma Escritura. Después de que Elías estaba en estas circunstancias, leemos ahora en el capítulo 5, estamos en Primera de Reyes 19, capítulo 5, dice así: se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido más tarde. Un ángel vino y lo despertó, le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas, una vasija con agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino para recorrer. ¿Sabe qué? El Señor siempre nos está animando a caminar adelante. ¿Y sabe qué? Él suple las necesidades. Él sabe cuando tú estás caído, Él sabe cuando tú estás en una situación difícil. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, dice, y con aquella comida pudo caminar 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces buscó una cueva donde pasar la noche. Elías seguía escondiéndose. Estaba viendo cómo el Señor lo alimentaba, cómo el Señor le estaba animando, cómo el Señor estaba guardando su camino. Y ahí el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías?
Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame delante del monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba montes, partía las rocas. Dice, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y Elías se dio cuenta que ahí estaba el Señor. Mira, mi hermano, a veces queremos ver cosas tremendas para pretender creer que el Señor está con nosotros. Pero ve su cuidado, ve su fidelidad. Ve que aún te puede acercar cuervos a que te alimenten. Ve que tiene cuidado de ti en las cosas que tú sí realmente necesitas. Pero también ve que el Señor te está diciendo: ¿qué estás haciendo en esa cueva? Y en un silbo apacible, en un silbo de paz, el Señor se presenta. Entonces, mis hermanos, el humillarnos ante la soberanía del Señor, el pedirle perdón por haber dejado de confiar en Él, experimentar el quebranto del arrepentimiento, nos va a permitir fortalecernos en el Señor y entonces poder ver a través de la mirada de Jesús y no la mirada del mundo. No te dejes vencer por las circunstancias. No caigas en el engaño de la gran engañadora llamada ansiedad. No dejes que tu estado de ánimo, que tus emociones, que tus sentimientos vayan por encima de tu fe. Sí, puedes buscar una ayuda adicional, pero confía en el Señor. Hay quienes se consideran fuertes, hay quienes se consideran firmes en la fe, y qué bien, pero yo a ellos les digo: guarden su corazón para seguir resistiendo, pero que sigan reconociendo sus debilidades. Quienes se sientan débiles, pues tómese de la mano de Jesús confiando en su fidelidad y misericordia. Y quienes estén atrapados en la cárcel de la ansiedad, levanten el rostro, expresen confiadamente sus temores. Él va a responder conforme a su necesidad y hágalo con fe. Porque el que cree todo le es posible. Solo así vamos a tener, mientras Dios lo permita o nos permita vivir en este mundo, continuar con la esperanza de hacer su propósito hasta el final. Porque confiar en Dios es entregarle todo lo que agobia tu corazón. Confiar en Dios es dejar tu ansiedad y tu aflicción a sus pies. Confiar en Dios es entregarle la carga que oprime tu alma. El Señor dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados, trabajados, cargados, los haré descansar. Confiar en Dios es creer que siempre estará contigo, es saber que como Padre tiene cuidado de ti. Dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tu palabra y tu dirección. Confiar en Dios es descansar en sus promesas eternas. David dijo: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Confiar en Dios es entregarle la dirección de tu vida. Confiar en Dios es la necesidad de ser guiados por su palabra, de no ser tú. Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Hará. Proverbios 3:5 dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia.
Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Confiar en Dios es dejar de confiar en ti mismo, mi hermano. Y a veces eso es lo más difícil. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuyo confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Recuerda algo, mi hermano, mi hermana, no están solos. Dios siempre estará con nosotros, acompañándote en cada paso que das. Aún aunque quieras retroceder, Él te ayudará a seguir adelante. Aún que quieras renunciar, Él te va a impulsar para levantarte y no darte por vencido. Así que puedes mirar a lo alto, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia por ese oportuno socorro, sí. Entrégale tus cargas, descansa en su promesa. Y te voy a decir algo, no va a ser fácil, porque sí es algo con lo que vas a luchar. Pero esta confianza en el Señor te va a llevar a sacar adelante aquello que te está oprimiendo, aquello que te está lacerando, aquello que parece que no tiene remedio. Nada está perdido en el Señor. Y te puedo asegurar algo, que si tú te decides en poner toda tu fe y tu esperanza en Él, cuando mires atrás, y creo que es algo que podemos hacer desde este momento, verás que jamás estuviste solo, y eso te dará la certeza de que jamás lo estarás. Haz una retrospectiva de tu vida pasada, de cómo el Señor te ha levantado en todo momento. Eso te va a llevar a entender lo que viene delante si sigues confiando en Él. Así que si alguien está pasando por una situación así, solo recordarte que el Señor desea quitarte, librarte de toda atadura de ansiedad, de temor, sin importar cómo hayas llegado a la situación que estés viviendo. No te avergüence, no te condene, porque finalmente, mi hermano, forma parte de nuestra naturaleza. Aún no somos completados, estamos siendo perfeccionados. Entonces, aunque los días estén agitados por esa tormenta, la que estés pasando, descansa en Cristo. Él es tu paz, tu reposo, refugio, fortaleza. Él es el todo. Y termino con esto. Salmo 62:5. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. ¿Sí lo crees? Yo te invito a que hagamos una oración juntos. Y si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de aflicción que le esté llevando a esa ansiedad, a ese temor inevitable, a esa preocupación, yo te animo a que en este momento le entregues esa carga al Señor. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Y en un diálogo muy íntimo, muy personal, solamente entrega. No luches, no pienses. No trates de decidir en este momento, no trates de encontrar la respuesta por tu cuenta. Solamente pon tu causa delante de Dios. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Cuán grandes cosas, Señor, has hecho con todos nosotros. Y aún, a pesar de todo ello, seguimos dudando. Aún todavía podemos sentir el agobio del temor, de la preocupación, de la causa perdida, de la ansiedad. Pero sabemos que podemos reposar en ti, Señor. Y no vamos a dejar que el engaño de este mundo
el engaño de nuestras propias emociones nos traicione, dejando toda carga delante de ti, Señor, y esperar pacientemente tu respuesta. Entrégale todo lo que tengas al Señor, mi hermano. Entrégaselo. Abre tu corazón. Muéstrale tu debilidad. Muéstrale tu dependencia. Señor, he hecho todo. Ya no puedo más. No puedo hacer más. Me hago de lado. Me hago de lado. Porque en ti confío. Y perdóname por querer haber tratado de solucionar esto a mi manera. Perdóname, Señor. Pongo mi causa delante de ti. Aquí está mi corazón. Y mientras tú sigues orando al Señor en este momento de adoración, sigue hablando con Él. Déjate llevar por la administración de la alabanza, de la adoración.